Hablemos sobre el Helicobacter pylori. Esta es una bacteria gram negativa. Esto quiere decir que tiene una pared celular con una delgada capa de peptidoglucano, por lo que no va a retener la tinción de cristal violeta utilizada en la tinción de gram, como sí lo hacen las bacterias gram positivas. Sin embargo, retiene la contratinción de safranina adoptando un color rojo rosado, lo que las hace gram negativas. Entonces, este va a ser en forma de bacilo helicoidal, por lo que lo vamos a definir como un bacilo helicoidal gram negativo. En este grupo también se encuentra, de los bacilos gram negativos, se encuentra la Legionella, el Campylobacter, Pseudomonas, Vibrio cholera o Bacteroides. Hablando sobre la epidemiología, pues se presenta en un 80% en los adultos mayores de 50 años, esto en países en vías de desarrollo. Por esto se le considera la infección bacteriana crónica más común en los seres humanos. Hablando del reservorio, es predominantemente en humanos, la transmisión es fecal-oral. El género Helicobacter corresponde a 35 especies, la más importante es Helicobacter pylori, la que más tiene relevancia para nosotros. Hablando sobre las características de esta, pues va a ser un bacilo móvil por el hecho de que va a estar flagelado, va a tener de 2 a 7 flagelos unipolares, va a ser de forma curva, en forma de S, y es microaerófilo. Esto se refiere a que es un tipo de bacteria que requiere bajos niveles de oxígeno para la respiración. Por lo general, pues no van a poder sobrevivir a niveles ambientales normales de oxígeno debido al estrés oxidativo que les va a generar este. Histológicamente la podemos teñir con la tinción de plata o tinción argéntica, que se usa comúnmente para identificar diversas bacterias como Pseudomonas, Legionella, Leptospira, Treponema y Helicobacter pylori, como es este caso, además de algunos hongos como Pneumocystis, Cryptococcus, Candida. Sobre el cultivo, pues crece en agar sangre o en algunos otros medios selectivos. Se le considera una bacteria triple positiva, es decir, que va a ser oxidasa, catalasa y ureasa positivo. Ahora, hablando específicamente de su propiedad de oxidasa positivo, esto se referencia a una prueba que se utiliza para identificar bacterias que producen citocromo C oxidasa, que si recordamos es una enzima que es parte de la cadena respiratoria. Esta enzima pues convierte el oxígeno en peróxido de hidrógeno y agua para producir energía. Entonces esto es importante porque, sobre todo en bacterias gram negativas, en donde podemos diferenciar a las enterobacterias que van a ser oxidasa negativo de las pseudomonas o Helicobacter pylori que van a ser oxidasa positivo. Por otro lado, la catalasa es una enzima que convierte el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno gaseoso. Esto las bacterias lo usan para protegerse de las especies reactivas del oxígeno. Entonces, cuando una colonia se coloca en peróxido de hidrógeno, se va a poder observar la liberación de oxígeno en forma de burbujas. Ahora, nos es particularmente útil saber si es catalasa positivo o negativo en el caso de las bacterias gram positivas, donde el estafilococo va a ser catalasa positivo y el estreptococo va a ser catalasa negativo. Pero también va a tener aplicaciones taxonómicas para las bacterias gram negativas, con en este caso que estamos viendo el Helicobacter pylori, que es catalasa positivo. Entonces, aquí, como lo explico también en el primer video de bacteriología, es importante que distingan para ordenar, ser un poco más ordenados en la clasificación, que la propiedad de oxidasa positivo o negativo nos va a permitir sobre todo distinguir ciertas bacterias gram negativas, mientras que su propiedad catalasa nos va a servir sobre todo para distinguir bacterias gram positivas. Como se habrán dado cuenta, pues también el Helicobacter pylori tiene la propiedad de ser ureasa positivo, es decir, que produce esta enzima. La produce en gran cantidad, constituye realmente un 5% del peso proteico de este organismo. ¿Y qué va a hacer? Pues como vemos acá en la imagen pequeñita, pues es una enzima que va a transformar la urea en dos cosas, en amoníaco y en dióxido de carbono. Y esto es importante porque justamente para la prueba de urea en aliento, que es un método diagnóstico, se administra pues urea marcada con un carbón radioactivo para que posteriormente el paciente exhale dióxido de carbono marcado con un carbono específico. Entonces recuerden, triple positivo Helicobacter pylori, oxidasa, catalasa, ureasa positivo. Y como es gram negativo, nos importa bastante su propiedad de oxidasa positivo, ya que se distingue de las enterobacterias, que son todo un grupo de bacterias gram negativas, oxidasa negativos. Algo que me olvidaba sobre la ureasa, que, bueno, sabemos que convierte la urea en amoníaco y dióxido de carbono, lo que produce un aumento del pH
va a llevar a una hipocloridria, lo que va a estimular la producción de gastrina, que sabemos que es una hormona que aumenta el ácido gástrico, lo que a posterior va a causar mayor daño de la mucosa. Hay varios factores de virulencia que tiene el Helicobacter pylori. Los más importantes va a ser su motilidad debido a los 2 a 7 flagelos unipolares que tiene, las adhesinas bacterianas, que algunas son codificadas por el gen BAB-A y el gen SAB-A, además de algunas lipoproteínas asociadas a la adherencia o hemaglutininas. Y pues recordando que adhesinas hace referencia a proteínas de membrana externa de las que presentan ciertas bacterias. Y la enzima ureasa que produce esta bacteria. Son los 3 factores de virulencia más importantes. También hay otros, ¿no? Como el gen asociado a vacuolización, que es el gen BAC-A, que justamente induce la vacuolización, o el gen asociado a citotoxicidad, que estimula la producción de citocinas inflamatorias, lo codifica el gen CAG-A. Hablando sobre la inmunidad, pues generamos eh, anticuerpos IgA y IgG, que son de larga durabilidad, especialmente después del tratamiento. Las reinfecciones son raras, en menos del 2% de pacientes que ya han sido tratados para el Helicobacter pylori, pues menos del 2% se llegan a reinfectar. ¿Con qué enfermedades se relaciona el Helicobacter pylori? Es la principal causa de gastritis tipo B, recordando que la gastritis tipo A es la gastritis autoinmune. Por otro lado, la gastritis tipo B es un subtipo de gastritis atrófica metaplásica, que es decir, crónica, que se caracteriza por inflamación de la mucosa gástrica con atrofia, pérdida de glándulas y cambios metaplásicos, ¿no? Entonces, el Helicobacter pylori va a ser la causa más común de este subtipo. Ahora, también es la principal causa de úlceras pépticas duodenales y aumenta el riesgo de adenocarcinoma gástrico y linfoma MAL, que es MAL hace referencia al tejido linfoide asociado a mucosas. Métodos diagnósticos que tenemos para diagnosticar una infección por Helicobacter pylori: tenemos la biopsia, en la que se toma parte del tejido, se cultiva y se realiza una tinción. La prueba de urea en aliento, justamente en la que se da urea marcada, con carbón marcado, que puede ser carbón 13, carbón 14, y en la que el paciente va a exhalar dióxido de carbono justamente con este carbón que lo vamos a detectar en una máquina. O la prueba de antígeno en heces. Las dos más usadas pues son estas dos, la urea en aliento y el antígeno en heces. Antibióticos de elección que tenemos para erradicar el Helicobacter pylori va a ser la claritromicina, que es un antibiótico macrólido que se administra por vía oral y tiene un amplio espectro de acción contra bacterias gram positivas y gram negativas. Entonces, esta va a inhibir la síntesis de proteínas, específicamente uniéndose a la subunidad ribosomal 50S. Recordando que para clasificar a los antibióticos que inhiben la síntesis proteica, lo hacemos en dos grandes grupos: los que inhiben a la subunidad 50S y los que inhiben a la subunidad 30S. Entonces, recalcando que los que inhiben la subunidad 50S son los macrólidos, justamente aquí el ejemplo de la claritromicina. También tenemos las lincosamidas, las streptograminas, las oxazolidinonas y los anfenicoles. Todo esto también lo recalco bien en el video que hice de antibiótico terapia. Ahora, hablando sobre la amoxicilina, este es un inhibidor de la síntesis de la pared bacteriana del grupo de los beta-lactámicos, recordando que dentro de los inhibidores de la pared bacteriana también tenemos a los glicopéptidos y a los epóxidos, aparte de los beta-lactámicos. Ahora, en los beta-lactámicos tenemos algunos grupos, como son las penicilinas, los cefalosporinas, los carbapenémicos y los monobactámicos. El que nos interesa aquí es el grupo de las penicilinas, donde tenemos a las aminopenicilinas, y un ejemplo de estos es la amoxicilina, justamente este antibiótico que vamos a usar para erradicar el Helicobacter pylori. Aparte de eso, también le sumamos un inhibidor de la bomba de protones, que puede ser alguno, no puede ser omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, arrabeprazol. Entonces, ¿qué van a hacer esto? Pues van a disminuir la producción de ácido en el estómago mediante la inhibición irreversible de la ATPasa de hidrógeno y de potasio. Esta es una terapia, es la terapia que se recomienda de primera línea, ¿no? Una triple terapia: 2 antibióticos y un inhibidor de la bomba de protones. Es una terapia que comúnmente se da todos estos medicamentos 2 veces al día por 14 días. Ahora, hay algunas alternativas en el caso de que el paciente sea alérgico a las penicilinas, y pues la penicilina que tenemos aquí es la amoxicilina, entonces esa la vamos a reemplazar por metronidazol, que es un antiparasitario que también lo usamos contra cierto tipo de bacterias, ¿no? Hay algunas otras alternativas, como es la terapia cuádruple, en donde ya vamos a usar tetraciclina con metronidazol con un inhibidor de la bomba de protones, y a este también añadimos bismuto.
Esa es la terapia cuádruple, pero lo que se recomienda es iniciar con la terapia triple. Ahora vemos que son algunos medicamentos, pues se dice que los efectos adversos son leves y que menos de un 10% de los pacientes realmente interrumpen el tratamiento. Obviamente tenemos que hacer pruebas de confirmación de erradicación de este agente, que comúnmente se hacen 4 o 6 semanas después del tratamiento. Ahora aquí les traigo la clasificación de las bacterias gram negativas para ubicarnos un poco en qué grupo estamos, pues. Esta clasificación la saqué de Lecturio y pues es una clasificación muy similar de la que nos da el libro de First Aid, que también lo explico en el primer video de bacteriología. Entonces podemos ver que lo clasificamos en cocobacilos, bacilos, curvos o diplococos, también por su propiedad de ser aerobios o anaerobios, por su propiedad de fermentar lactosa o la propiedad de oxidasa positivo o negativo. Entonces podemos ver que Helicobacter pylori es productor de ureasa, oxidasa positivo, en forma curva y gram negativo. Y pues para destacar que en esta clasificación no se toma en cuenta la propiedad de catalasa, que como les decía nos sirve más para clasificar a las bacterias gram positivas. Ahora bien, una mnemotecnia para recordar a las bacterias que son ureasa positivo es Such-Punks, recordando punks pues este género musical. Cada letra mayúscula pues hace referencia a una bacteria, grupo de bacteria o incluso a un hongo. Entonces, la S hace referencia a Staphylococcus epidermidis, la U de Ureplasma, C de Cryptococcus, la H de Helicobacter pylori, la P de Proteus, N de Nocardia, la K de Klebsiella y la S de Staphylococcus saprophyticus. Esta mnemotecnia es para saber qué agentes microbiológicos son catalasa positivos. Y es pues Cats need place to bell hairballs, que se traduce como los gatos necesitan un lugar para eructar bolas de pelo, ¿no? Pero lo que nos importa son las letras mayúsculas. CATS es catalasa positivos, ¿ya? Todo este grupo son catalasa positivos. N, nocardia, P, pseudomonas, L, listeria, A, aspergillus, C, cándida, E, escherichia coli, la B grande de burkholderia, la H de Helicobacter pylori y la S de estafilococo. Adicional a esto, en la parte inferior les puse algunos microbios que los más importantes que se consideran en el grupo de oxidasa positivos, que son Campylobacter, Vibrio, Pseudomonas, Brucella y Helicobacter pylori. Y esta última mnemotecnia es para recordar a la terapia de erradicación de Helicobacter pylori, al menos la terapia de primera línea, ¿no? Que es la terapia triple. Entonces, los antibióticos curan pylori, la A de amoxicilina, la C de claritromicina y la P de PPI, que es Proton Pump Inhibitors, que son los inhibidores de bomba de protones. Entonces, lo que más importa es qué responder si les preguntan qué es Helicobacter pylori. No olviden que es un bacilo helicoidal, gram negativo, móvil, microaerófilo, triple positivo, ¿no? Oxidasa, catalasa y ureasa positivo. Muchas gracias.